Buenas noches, bienvenidos a nuestro live semanal. En esta ocasión vamos a hablar de neurociencia y la conexión con experiencias aplicadas prácticas en muchas situaciones de nuestra vida en las que podemos aprovechar voy a subir el volumen porque creo que está bajito. Podemos aprovechar el aumento de la percepción de nuestro cuerpo para tomar decisiones, para mejorar la memoria, incluso la salud, prevenir enfermedades. Es súper interesante como un tema tan aparentemente ligado a lo externo puede influir o está conectado, que en este caso es el cuerpo y su relación con el cerebro, la postura corporal, los mensajes que nos da el cuerpo, puede influir en tantas cosas prácticas en nuestra vida. Y todo lo que vamos a ver está basado en investigación científica. Para hacerlo más ameno, empecemos con casos prácticos para que vean por dónde va el asunto de la aplicación y que sea más interesante antes de hablar de tantas teorías. Este live va a quedar grabado como los demás, así que pueden verlos de nuevo cuando quieran y preguntar lo que necesiten. A ver, empecemos con ejemplos prácticos de la frase con la que invité a esta transmisión. Repasemos la frase: el cuerpo se da cuenta antes que la mente consciente, que la mente también podemos verla como la mente racional. Se da cuenta de muchas cosas y si aprendemos a percibir más nuestro cuerpo, a conectarnos con lo que nos está diciendo, nos podemos ahorrar mucho tiempo porque él tiene más, se da cuenta más rápido y de lo que nosotros nos daríamos cuenta si no utilizamos esta información o esta herramienta de percepción a través del cuerpo. Si solo nos basamos en el método de la mente consciente racional y no aprovechamos esta herramienta maravillosa de comunicación de información, tanto hacia afuera como hacia nosotros mismos. Bueno, entonces un ejemplo. Este me pasó a mí, me pareció súper, bienvenidas, súper interesante. Y es que poniendo atención a mi cuerpo, me di cuenta que cuando mi rodilla derecha tocaba el piso, yo soy profesora de danza oriental para mujeres, entonces estaba practicando un paso donde me arrodillaba. Entonces llevaba la rodilla al piso y me estiraba como en una postura de yoga, pero era dentro del baile. Cuando la rodilla derecha tocaba el piso, sentía como incomodidad, como dolor, como si tuviera un morado, como si me hubiera pegado, pero me miraba y no tenía nada. Y hacía lo mismo con la rodilla izquierda y ahí sí no me dolía. Entonces me pareció curioso y me di cuenta que me empezó a pasar esto justo cuando entré en una relación más cercana con un hombre, con una persona. Hombre, es importante decir que es un hombre porque ya les voy a explicar cómo el cerebro codifica derecho, lado izquierdo, lado derecho, bueno, en términos de los símbolos de femenino y de masculino. Entonces, de repente, ya había pasado un tiempo y seguía repitiéndose el mismo tema. Y yo decía, tan raro, pero no era que me dolía la rodilla cuando terminaba, no, era una sensibilidad, estaba muy sensible esa zona, como cuando hay personas que te dicen, tengo sensible acá, si me tocan acá me duele mucho, o muy sensible la boca cuando van al odontólogo, sí, como ciertas partes del cuerpo, esas sensibilidades también pueden estar dando un mensaje. ¿Cómo fue mi situación? Resulta que el lado derecho se codifica en el cerebro como energía masculina. ¿Por qué? Porque en el cuello, en esta zona se entrecruzan las conexiones neuronales y el lado derecho del cuerpo está regido por el lado izquierdo del cerebro, que es el lado más lógico, el que emite el racional, y lo podemos llamar el masculino, como el cerebro lo percibe.
No, aquí no estamos hablando de, no es tanto del cuerpo de hombre y de mujer, sino de ese tipo de energía o del yin o del yang, que en todos está presente. O sea, tengamos cuerpo de hombre o de mujer, hay energía masculina en todos, hay energía femenina en todos, ¿sí? Pero en general, cuando entramos en relaciones más cercanas, las figuras masculinas, como más que se interaccionan con el femenino, están relacionadas más con el lado izquierdo del cerebro y por lo tanto con el lado derecho de nuestro cuerpo. Resulta que yo empecé, ya olvidé el tema del paso de baile, solo me pareció curioso, pero empecé a darme cuenta que estaba teniendo cierto patrón de comportamiento con esa persona en el que yo actuaba muy en sumisión. Sumisión es, o yo lo digo, regalada, o sea, como dar y dar de más, como obedecer al hombre, por ejemplo, por decirlo de una manera un poco exagerada, tampoco así, ¿no? Pero, como lo que tú digas, ¿sí? Y corro y le corro a la persona y que no se va a poner bravo y entonces, sí, 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 lo que tú, como tú prefieras, bueno, ese tipo de actitud. Resulta que la rodilla representa en medicina psicosomática pues la inclinación, entre otras cosas, tiene más símbolos. Pero en este caso está asociado a eso, a inclinarte, a esto que acabé de hacer yo con mi cuerpo, a arrodillarte. Entonces, de repente yo me di cuenta, yo estoy en esta relación un poco exagerando, sí, por ese lado de estar demasiado regalada, siempre diciendo que sí a todo. Entonces voy a mejorar esto, voy a equilibrarlo. Y puse límites, aprendí a decir no, o sea, no tengo que hacer lo que digas, cosas así, ¿no? Eh, y cuando yo tomé esa decisión, empecé a actuar en coherencia con esa decisión. Como a los 2 días volví a hacer ese paso de baile, pero sin pensarlo en relación a esto, solamente lo hice. Cuando lo hice, noté que ya mi rodilla no dolía, la rodilla derecha no dolía. Me pareció, dije, ¿será que está relacionado? No, es solo un experimento, ¿no? Entonces volví a observarme más tiempo y cuando yo entraba en comportamientos así de inclinarme en desequilibrio ante la autoridad de otras personas en desequilibrio, pues puede haber autoridad, pero cuando es una exageración o no corresponde, no es apropiado al tipo de relación que tienes, es desequilibrio. Entonces notaba este tema de la sensibilidad, del dolor. Mi cuerpo se estaba dando cuenta de una actitud de forma de comportarme, de un patrón inconsciente desequilibrado y me lo estaba, si yo me conecto con las señales del cuerpo, me puede estar dando una señal, indicando, mira, se da cuenta antes de que yo me diera cuenta, porque yo me demoré en darme cuenta desde que percibí ese síntoma como un año. Y después ve que lo relacione. También la rodilla está relacionada con el orgullo, ¿no? Porque es como el extremo opuesto, cuando una persona no es capaz de, ok, hagamos como tú dices, de ser flexible y darle la razón a otro, pero porque siempre tiene que ser como la persona diga, porque es muy arrogante, muy orgulloso. Entonces es el otro extremo, pero también puede estar relacionado con las rodillas. Es un ejemplo sencillo, lo he visto aplicado cuando las personas me cuentan de desgastes de cartílagos, cosas así en las rodillas y les explico este tipo de simbología. Por supuesto, no estoy diciendo que todo se pueda resolver así, cambiando un comportamiento o un pensamiento. No necesariamente, pero puede ayudar. No necesariamente porque son procesos profundos de cambios de patrones. Por supuesto, a veces es más práctico recurrir a tratamientos médicos y pues no se trata de exagerar tampoco en ese sentido ni de poner en riesgo la salud, ¿no? Por empecinarse que todo tiene que ser con la mente. Pero sí me ha pasado, o sea, les comparto que personalmente cuando he tenido síntomas físicos desagradables, lo primero que hago es preguntar a mi cuerpo
¿qué me estás queriendo decir? ¿De que yo no me he dado cuenta? ¿Sí? Una vez, por ejemplo, me desperté simplemente y no había hecho ningún ejercicio brusco el día anterior ni nada y no podía voltear la cara, o sea, el cuello estaba muy paralizado, era muy difícil mirar hacia atrás. Entonces, y trataba de quitármelo con masaje, con qué pasó, dormí torcida. A veces esta zona también acumula mucho estrés, pero no, yo no estaba en un momento de acelere, laboral, tensión, estrés, no era eso. Pues resulta que me di cuenta cuando empecé a preguntarle a mi cuello, a conectarme más con lo que no estaba siendo consciente en mí, que me era difícil mirar hacia otro lado, fíjense el símbolo, el punto de vista de otra persona con la que tenía conflicto. Entonces, comprender cómo veía esa persona la situación, ver incluso el pasado de esta persona que lo llevaba a ver la situación. Entonces, cuando me di cuenta y dije, voy a intentar comprender a esta persona, hice una interiorización, pedí ayuda al cielo, quiero ser más empática y comprender en vez de juzgar a la persona, ponerme en sus zapatos. Fue impresionante porque como en media hora se me quitó lo del cuello y llevaba varios días que nada me funcionaba. Entonces, ese es otro ejemplito que puede ilustrarlo. Hay otro que ahora recuerdo de una alumna en sesiones de consejería que me contó que de repente subió mucho de peso inexplicablemente, comiendo muy sano. Le hicieron exámenes, por supuesto, lo primero cuando hay cambios tan bruscos o es algo ya delicado, ¿sí? Es ir inmediatamente a un doctor. Entonces ella se hizo exámenes de tiroides, de todo, en general, qué estaba pasando con el azúcar, bueno. Mm. Y no encontraba nada. Entonces, me consultó, vámonos ¿qué podemos ver desde el lado de mensajes del cuerpo? ¿De qué se está dando cuenta el cuerpo que mi mente no quiere aceptar o que no ve? Y le conté un símbolo es frecuente en estos casos. Cuando el cuerpo pone exceso de peso, es decir, más grasita de por medio, así porque ya era mucho, o sea, subir 15 20 kilos en 3 meses es muy exagerado, o sea, y ella siempre se había mantenido constante. Bien, cuando hay algo, puede ser que el cuerpo es como un mecanismo de aislarte, de protegerte, poner esta piel extra, la grasita extra de por medio, de distancia con algo o con alguien que es incómodo. Y bueno, ¿qué persona o sientes que tienes espacio suficiente, te sientes como incómoda, como invadida con alguien, con algo? Y resultó que sí. En un tema sexual con su pareja, se sentía presionada, como obligada, como que no quería, pero como que por obligación. Entonces, un mecanismo inconsciente es pues por un lado, si no me veo tan atractiva, entonces ya no va a querer la persona y qué bueno porque yo tampoco quiero, ¿sí? Entonces, fíjense, es como un juego del inconsciente, porque el consciente que le dice a la persona, le dice, no, pero esta relación es maravillosa, yo quiero que funcione, yo sí quiero tener intimidad con la persona. O sea, conscientemente puedes decir muchas cosas, pero inconscientemente puede que no. O que por aferrarte a una ilusión o a un ideal, una idea, no quieras oír realmente lo que necesitas o no. Dices, ni siquiera te lo admites a ti misma, no has sido honesta contigo misma. Entonces, eso también puede pasar. Otro ejemplo, lo que la persona quiera decir o no, pues es una decisión de cada persona. Yo no le voy a decir a alguien que decir, la decisión no es mía, es de la persona. Pero sí poderle decir a la persona los pros y los no pros, qué consecuencias tiene esta decisión o esta otra decisión. Y aquí hago un paréntesis,
una relación de pareja equivocada o que no funcione puede llevarnos a una enfermedad grave. O sea, esto no es solamente, ay, asuntos de emociones, como el corazón, no, es que el cuerpo se puede llegar a enfermar. Lo he visto muchas veces, de maneras muy importantes. Otro ejemplo de esto es, ahora estoy recordando también otra persona que vino a consejería y me hablaba del oído. El oído izquierdo, empezó a perder el oído izquierdo, ¿sí? Y un señor ya mayor, pero de todas maneras, pues porque el izquierdo y no el derecho, y no a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya había hecho muchos exámenes y todo, y le decía, no, pues es la edad. Pero ya cada vez era más como la dificultad para escuchar. Entonces, queríamos ver otra forma, otro enfoque de la situación y le hablé de los símbolos psicosomáticos. ¿Qué mensaje me puede estar dando el cuerpo? Escuchemos al cuerpo, a ver de qué se está dando cuenta que yo no me doy cuenta. Pues el señor llevaba muchos años de casado, ya abuelo de adolescentes y todo. Y pues para él en su consciente, pues tenía que seguir estando con la persona, pues es algo ya que normalizó y que debía como acatar o estar sujeto a ciertas condiciones de la persona, de su forma de ser y que no había nada más que hacer respecto a eso. ¿Qué condiciones? Resulta que la persona le daba, siempre fue así, pero en ese momento él como que hizo el clic. Siempre me da órdenes la esposa, muchas órdenes, hasta el punto de llegar a ser consciente de que estando dormido, la señora a las 3 4 de la mañana, porque ella no dormía bien, y él sí dormía bien, y estaba durmiendo profundo y la señora lo despertaba. ¿Para qué? Porque ella quería que él hiciera ejercicio con ella, pero él estaba durmiendo. Y ella, si él no, oye, levántate, fulanito, levántate. Y entonces él no, déjame dormir, estoy durmiendo rico, déjame dormir. No, que dormir es mucho, es malo, que te levantes y bla, bla, y, oye, yuju. Y él no le hacía caso y él seguía y luego, o sea, y él pues se acostumbró como a esa dinámica de que se hacía lo que ella decía y además que siempre era como la voz sobre todo, a repetir mucho las órdenes si él no hace caso y incluso para hacer que se levantara como le cantaba, como haciendo el juego, pero de todas maneras estaba imponiendo su punto de vista. Y como él no se sentía con la fuerza para decir, oye, por favor, respeta mi espacio de sueño, no lo voy a hacer, ¿sí? O sea, como poner un límite, pues el cuerpo respondió bajando el oído. Como no puedo decir, no quiero, no le puedo expresar, oye, no te quiero oír más, déjame dormir. Entonces el oído lo expresa, no lo dice la persona, pero sí lo dice el cuerpo, no te quiero oír. Entonces, ¿cómo hago para no oírla? Pues bajo la capacidad auditiva hasta no oír. Y fíjense que el oído izquierdo es lo femenino, el lado, así como expliqué al comienzo, con la rodilla. Entonces, bueno, son ejemplos ilustrativos de la vida real. Ahí lo dejamos. Ahora vámonos a la neurociencia, ya algo más probado en laboratorio científico. Este es un experimento muy famoso, lo pueden encontrar en investigación en neurociencia, hay videos de neurociencia en YouTube, en muchos lugares también, de un neurocientífico muy famoso llamado Antonio Damasio. Se llama, a ver, aquí lo anoté, el Salón de Iowa, porque lo hicieron en Iowa. Un segundo miro porque se llama, acá lo tenemos, a ver, la tarea de Iowa, por si acaso así es más fácil de encontrar, ¿no? La tarea de Iowa. Bueno. Es muy interesante y luego les voy a hacer una analogía con algo que a mí me pasó también relacionado con ese experimento, un ejemplo práctico en mi cocina.
Esto fue un experimento donde ponían 4 bloques de cartas. 4 bloques de cartas que los participantes, los del experimento, debían elegir. Ellos cada participante debía al final del experimento elegir cuál era el bloque de cartas más conveniente. Es decir, el que más le daba ganancias a ellos, el bloque ganador, llamémoslo así. ¿Cómo se daban cuenta? El juego consistía en lo siguiente, que se pueden sacar cartas de todos los bloques, de cada uno de los 4 bloques, y cada carta te da un puntaje. Con esta carta gano 100 puntos, o con esta otra carta pierdo 200 puntos, ¿sí? Cada carta tenía eso, y había uno de los 4 bloques que era el más conveniente, el que más ganancias producía. Pero para darte cuenta racionalmente cuál era ese bloque, ¡ay, voy a estornudar! Es un mensaje de mi cuerpo. Bueno, a veces me pasan los lives. Para darme cuenta cuál es el bloque que más ganancias produce, debo deducir como participante, la regla que rige a cada bloque. Para me explico mejor. Había bloques diseñados, bloques de cartas, en los que tú podías ganar, sacabas la primera carta, gané un montón, ganabas la segunda, sacabas la segunda carta del mismo bloque, gané mucho, este bloque es como el mejor de los 4. Pero sacabas la tercera y perdías mucho más de lo que ganaste. O sea, ganabas muy rápido, pero también perdías muy rápido. Para darte cuenta de ese juego, de la regla que estaba rigiendo a cada bloque, estimaron que en promedio un participante debía sacar en total 80 cartas de todos los bloques para descubrir cuál era el bloque que más le convenía. 80 cartas. Y ahora viene lo más interesante, el tema de que el cuerpo sabe primero que el cerebro racional. Resulta que mientras la gente hacía este experimento, ¿sí? Si algo no me entienden, me pueden preguntar. Resumiendo, había que escoger cuál era de los 4 bloques el que más le convenía a la persona, y cada bloque tenía como su regla de ganar, perder con cada carta. Y había uno que era el mejor de todos para ganar lo máximo posible. Entonces, mientras las personas iban descubriendo cuál era el bloque ganador y se tomaban el tiempo de las 80 cartas, que era el promedio para todos los que participaron en el experimento, y iban midiendo los neurocientíficos qué estaba pasando en el cerebro de las personas y en el cuerpo, los estaban grabando, cómo era su postura corporal y los indicadores también internos del cuerpo. La respiración, el latido del corazón, cosas así. Pues resulta que se dieron cuenta, como ya los que diseñaron el experimento sabían cuál era el bloque ganador, el bloque más conveniente, se dieron cuenta que solo con 10 cartas, solo era necesario haber sacado 10 cartas y el cuerpo ya se había dado cuenta cuál era el bloque ganador. No era necesario esperar a sacar 80, que era lo que necesitaba la mente lógica racional para darse cuenta de cuál era la regla que regía a cada bloque de cartas. Entonces, ¿cómo se daban cuenta que el cuerpo solo necesitó sacar 10 cartas y ya identificó cuál era el bloque ganador? Porque en ese momento, cuando la mano se acercaba a sacar una nueva carta del bloque que no era el bueno, del bloque que no era el ganador, la postura cambiaba. La postura se encorvaba o la piel se erizaba. Empezaban a ocurrir síntomas que no eran de mucha energía, no eran muy agradables en el cuerpo. Inconsciente, porque la persona pues no está asociando esto con lo que está pasando. Uno puede pensar, ay, me encorvé por casualidad, ¿no?
Pues no, no es casual, no es casual. Ir en este sentido hay que aprender a aprovechar más la percepción de lo que el cuerpo nos quiere decir. Porque imagínense, escuchando los mensajes del cuerpo se hubieran ahorrado, en vez de llegar a 80 cartas, solo sacar 10 cartas y ya descubrir cuál era el bloque ganador. A ver, ¿qué más tengo acá anotado? En unas ganaba mucho, en otras pierdo. Ah, sí, también cuando se acercaban a los bloques que no eran buenos, los malitos, se producían contracciones musculares. Se daban cuenta que la cara se tensionaba, el ceño, los músculos del cuerpo, había indicadores así. Y repitieron el experimento muchas veces, no solo en esta ciudad de Iowa, sino en otros lugares, y siempre pasaba lo mismo. Súper interesante. Entonces, luego con estos hallazgos empezaron a aplicarlos a tomas de decisiones en general, ya no en un ambiente de sacar unos bloques de cartas, sino de negocios, por ejemplo, hacer inversiones, cuál es la más conveniente, cosas de ese estilo, usando la información que nos da el cuerpo. Ok. Ese es el experimento. Ahora, yo lo relaciono con algo que me empecé a preguntar, que pensaba que era simpático, ¿no? Como que muchas personas lo han mencionado, que pasa cuando tienes más experiencia con recetas y lo llaman la medida en la mano. Te dicen, uy, tienes la medida en la mano. Yo, por ejemplo, leo una receta y dice 100 gramos de tal harina, ¿sí? Y sin pensarlo, mi mano, entonces, pongo la bolsa de harina en un recipiente y no he pesado ni nada, simplemente la pongo en un recipiente y hago así, trin, y paro, ya. Y voy peso y son los 100 gramos exactos. Y primero me parecía chistoso, pero luego empecé a darme cuenta que me estaba pasando muy seguido y antes pues no me pasaba. O sea, y no con la misma harina, sino con diferentes harinas. O sea, en mi cuerpo sabía cuál era la medida que necesitaba. Pero pues no es lógico, porque pues cómo vas a ver la mano. O sea, y además no intervenía la razón. Simplemente yo hacía así y dejaba la harina por ahí, después la pesaba y era exactamente lo que yo necesitaba. Entonces estaba pensando en otra vez que me pasó lo mismo. Ah, sí, midiendo el agua, otro ejemplo, lo mismo. Son, no sé, 200 gramos de agua. Entonces yo llevaba una jarrita que no tiene, filtro de agua, que no tiene rayitas para medir el volumen, simplemente mi jarrita. Y ni siquiera me fijaba que tanto la llenaba, solo con la mano así, tin, 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 y ¡pum! Paraba. Mi mano paraba sola, sabía cuándo parar, o sea, paraba, ya. Y no estaba pensando en esto ni nada. Y llegaba a la báscula y media y era exacto los 200. Y cómo supo... y no quiero enfatizar que no era con lógica de que yo mirara, ah, ya llené hasta aquí y hasta aquí más o menos yo ya sé que son los 100. No, 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 nada, yo no pensaba en eso, simplemente así, sin pensar en nada, solo la mano llevaba, pero yo ya había leído la receta, claro, que eran 200 y así. Entonces, pues lo decían que era pues como intuición, también se puede ver así, pero me di cuenta que también tenía que ver con que yo ya había estado expuesta muchas veces a recetas con esos ingredientes. Entonces mi cuerpo y mi cerebro aprendieron cosas a partir de esa experiencia. Es como haber sacado ya las 10 cartas. ¿Sí? Después ya no necesitaba, ya mi mano sabía hasta cuándo era, de manera no racional, se daba cuenta más rápido que mientras yo iba y pesaba y cosas así. Aunque igual yo sigo pesando, pero cada vez me doy cuenta que casi siempre estoy acertando muy milimétricamente.
la medida en la mano, mi cuerpo sabe cuál es el punto de parar la medida cuando es exactamente lo que yo necesito de la receta. Ahora, procesar todo esto de manera lógica, que si es harina de amaranto, entonces es hasta tal volumen, o que si es harina de coco, porque no todas las harinas tienen la misma densidad, que si es harina de coco, entonces aquí ya llegué al volumen. No, es que no es un proceso lógico, no es un proceso lógico, y hay algo en la mano que sabe, sabe cómo, que sabe más que que el proceso lógico. Bueno, qué más iba a decirles a propósito de esto? Ah, sí, otra vez que también me pasó algo muy interesante. En- iba a establecer una alianza en el trabajo me ha pasado ya dos veces, fueron dos situaciones diferentes. En una ocasión, eh, había visto a la persona, pues al posible socio, dos veces solamente, o sea, muy corto, solo había saludado a la persona una vez y luego lo volví a ver. Y me acuerdo que solamente me paré al lado de la persona, lo saludé, ya, pues, yo ni siquiera había pensado que iba a hacer una alianza con esa persona en ese momento, apenas lo acababa de conocer, apenas, o sea, no, solamente lo saludé y me paré al lado de la persona y empecé a sentir que algo aquí en el pecho, que no podía respirar bien. Muy extraño. Sí, y en ese momento yo no le puse atención, pero ahora le pondríamos atención a eso porque pues conozco esta información y estoy más conectada con mi cuerpo. No era agradable la sensación, primero, no eran nervios ni nada de esas cosas, no. Hay que aprender a leer los mensajes del cuerpo. No, era como una opresión, como que se me dificultaba respirar y normalmente no me pasa eso. Y una vez me retiré del lado de la persona, se me quitó la sensación. Siento que fue una advertencia de mi cuerpo, que mi cuerpo leyó tiene otra información, no sé, porque el cuerpo también percibe mucho del cuerpo de otra persona, no solamente de lo que te dice. Alguien puede ser amable contigo, saludarte, pero el cuerpo, el cerebro tiene áreas que interpretan y pueden percibir información del lenguaje no verbal de los otros cuerpos de las personas. Entonces, a través de toda esa información, el cuerpo capta, te puede decir no conviene o sí conviene, ¿sí? Y de hecho luego me di cuenta de todo esto porque recapacité, porque me quedó como grabada esa sensación tan rara que tuve, porque si alcancé a establecer un tipo de alianza con esa persona después, y me di cuenta que no hubiera sido mejor, no hacerla. Sí, me trajo dolores de cabeza, o sea, no fue productivo para mí, no era chévere. Entonces, y hubo una señal, de hecho hubo más señales, también las señales no siempre vienen del cuerpo, el live de hoy es del cuerpo, otro día les hablo de otras señales, otras formas en que la vida, el cielo también nos protege dándonos otras señales de muchos tipos. Se llama la ley de advertencia. Las advertencias, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Pero el cuerpo puede dar una de esas señales. En otra ocasión, esa vez iba ya para una reunión de trabajo con alguien que estábamos planteando otra posibilidad de hacer un negocio juntos. Y fue muy raro. Yo iba saliendo a la reunión y me observé en el espejo y todo el lado derecho me salió como un brote todo extraño. Pero no era alergia, no era habitual en mí, eh, era extraño, era una parte de la cara, o sea. Y lo más curioso es que ya en ese tiempo estaba ya más atenta a este tipo de mensajes. Cuando haya síntomas en el cuerpo, observen qué está pasando, con quién van a hablar, que es muy interesante eso, ¿no? Como que qué situación está, qué mensaje, que esto está relacionado con esto. Entonces, me acuerdo que es que fue hace tiempos, fui a la reunión y no se me quitó esa cosita.
no se me quitaba y yo me miraba, pero ¿qué comí? ¿Y por qué a este lado y no al otro? Era con un hombre, entonces era el lado derecho de la cara también, curioso. Entonces, entonces después cuando yo decidí no hacerla el negocio con esa persona, noté que se empezó a quitar, sí, se empezó a quitar como eran como unas pequitas negras, se empezaron a diluir, se empezaron a quitar. Pues uno podría decir, bueno, puede ser algo que comiste, casualidades o no, pero lo que pasa es que luego también me di cuenta que no convenía y pues porque me dio justo cuando iba saliendo a esa reunión. Entonces pues a veces pues es eso, algo que el cuerpo ya se dio cuenta y que la mente todavía no lo ha visto. Bueno. ¿Qué más les cuento? Hay una neurocientífica, voy a decir algo del currículum de ella, porque me parece que esto le da seriedad a este asunto. Hasta ahora he hablado de cosas que pues podrían ser como, sí, casos en general, excepto al doctor Antonio Damasio que ya mencioné. Se llama Nazaret Castellanos, tiene videos súper interesantes, tiene también canales en redes sociales y todo si la quieren consultar. Es una neurocientífica española, licenciada en física teórica, doctora en neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Y si la van buscando, van a encontrar que están contando, pues, esto que, pues, como ese tipo de información. Y la frase con la que yo invité al live es una otra manera. Yo redacté teniendo en cuenta el tema de la mente inconsciente, de lo no consciente, pero es otra manera de decir una frase que ella también cita a Antonio Damasio, que ella pone en diferentes palabras de cómo el cuerpo se da cuenta primero de muchas cosas. Entonces, para que la vean que es muy interesante. Además, ella, bueno, ha trabajado en institutos de investigación súper prestigiosos, como el King's College de Londres y el Instituto Max Planck en Alemania. Ella dirige un laboratorio ahora que investiga la neurociencia de la meditación. Es súper interesante cómo la ciencia se une, ya lo que anteriormente sonaba como por allá místico, eso no, ya se investiga y ella es muy seria y habla de cómo el cerebro cambia durante la meditación. La relación también del cerebro con la microbiota, eso me parece un campo súper interesante, como lo que pasa en el intestino, o sea, que en el intestino, el tipo de colonia de las bacterias que tenemos en el intestino afecta al cerebro, está relacionado con el cerebro. O sea, y hay estudios súper profundos y serios de clínicas como la de la Universidad de Harvard. O sea, es algo muy de avances actuales. Están en procesos, pero ya hay muchos hechos. Ella también tiene una maestría en matemáticas aplicadas a la biología humana. Y ¿qué más iba a mencionar acá? Iba a mencionar algo más de estos. Ah, sí, bueno, experimentos que ella ha mencionado en algunos de sus videos. Hay un experimento que me pareció wow, o sea, así como que quedé con la boca abierta, relacionado, de la Universidad de Harvard, relacionado con los predictores del Alzheimer, de la enfermedad del Alzheimer. Tenían un grupo de personas a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? Eso es un experimento transversal, porque pues querían medir qué podía determinar o cómo se puede predecir que a alguien le vaya a dar Alzheimer o no. Y empezaban a medir muchos factores de uno de los participantes del experimento a lo largo de su vida y tenían que llegar hasta el final de la vida de las personas para poder decir a este le dio Alzheimer, a este no, que de lo que observamos realmente es un predictor. ¿Para qué? Para poder hacer medicina preventiva.
y decirle a la gente, si esto influye en tener esta enfermedad, pues para prevenirla, pues cuida esto que la puede influir, ¿sí? Que la puede predecir. Y entonces medían muchas cosas en las personas, ¿no? Muchos factores, pero una de las cosas que medían era la postura corporal y la forma, escuchen esto que suena o sea, en principio muy loco, pero fue así, la forma de caminar de las personas, cómo era su postura y la forma de caminar. Entonces los hacían pasar por una habitación y los filmaban, ¿sí? Tenían en cuenta eso. La forma de caminar, porque la forma de caminar y la postura están relacionadas con un área del cerebro que rige la propiocepción. Como el cerebro se da cuenta en este momento si yo estoy así, cómo está mi cuello, cómo está mi cadera, cómo estoy sentada. Hay un área del cerebro que maneja esto. Entonces, pues iba también midiendo el cerebro de las personas y todo esto. El cómo caminaban las personas fue uno de los factores que más predisponían o no, de uno de los factores predictores más fuertes de si alguien iba a tener Alzheimer o no. O sea, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver cómo yo camine de que mi cerebro se va a enfermar o no? Ahí está el punto. La postura, porque pues, está relacionada con la forma como caminas, ¿no? El equilibrio, el estar recto, estar encorvado, estar en balance en tu cuerpo. Todo eso habla de la propiocepción, del área de la propiocepción del cerebro. Porque en esa área el cerebro se da cuenta si estás torcido, si estás así, si estás apoyando bien los pies o no. Son procesos automáticos, pero esa área a veces está como muy poco utilizada porque no la hemos desarrollado y se puede desarrollar. Entonces ahora voy a explicar un poco esto también, tomando lo que he aprendido sobre todo de los videos de la doctora que mencioné, de la doctora Nazaret. Entonces iba a buscar acá, es que es tanta información, la ínsula se llama esta área. La ínsula, ella explica que está, si nos metemos los dedos acá en las orejas, y vamos al fondo, hacia adentro, ahí está la ínsula, en sentido horizontal. El área de la ínsula. Lo que pasa es que el área de la ínsula, que rige la propiocepción, también es un área que se encarga de la cognición, de la metacognición del cerebro, de la atención, la capacidad de poner atención, de la memoria, de detectar errores, de tomar decisiones. Es un área muy importante. ¿Y qué explica ella? Que el cerebro tiene una plasticidad y en la medida en que yo trabaje la propiocepción, estoy estimulando esa área y al mismo tiempo también estimulo las funciones de esa área, ayudo a que se mejoren. Entonces estaría mejorando mi parte cognitiva cerebral. Súper interesante, ¿no? A través de la propiocepción. De darme cuenta de cómo está mi cuerpo. Y está relacionado con lo que mencioné al inicio del live. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? ¿Se encorvó? ¿Por qué se encorvó? No sé si se han dado, si observan, hay a veces solo como encontrarse con ciertas personas o entrar a un lugar, a cierto ambiente, uno baja el mentón o lo sube. O se encorva o hace así. O se para así como acostado, se para. O sea, darte cuenta de eso es activar esa área, esa ínsula, esa propiocepción. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está mi cuerpo? Bueno, o cómo estoy respirando. Hay un ejercicio, ahora esto ya no es de la doctora Nazaret, lo vi en un video de una de las personas que sigo. ¿Cómo se llama él? Un entrenador de la conciencia del cuerpo también, sobre todo de la forma como caminamos, como apoyamos los pies. Él trabaja la parte de los pies. Y el equilibrio. Y hay un ejercicio muy interesante y es que
estamos apoyados, estamos de pie, apoyados en el piso. Y simplemente subimos una pierna, dejamos el cuerpo apoyado en la otra, ¿sí? Estirados, de pie. Subimos una pierna y bueno, para ayudarnos un poco podemos estirar los brazos así porque esto da equilibrio, un poco nos ayuda al balance. subimos una pierna con la rodilla doblada, simplemente eso. La subimos y tenemos los brazos así. Es fácil en general, es fácil. Bueno, hay personas que les cuesta más al principio, pero es algo sencillo. Ahora hagan lo mismo, pero con los ojos cerrados. O sea, lo mismo, brazos así, subes una pierna, dejas la otra apoyada en el suelo, pues recibiendo el peso del cuerpo. Y cierra los ojos y verás lo que pasa. Es muy, muy, muy diferente la experiencia. En general es mucho más difícil mantener el equilibrio cuando tienes los ojos cerrados que cuando los tienes abiertos. Y dices, pero ¿por qué? Si es lo mismo, o sea, el cuerpo no está cambiando nada la posición por un tema de propiocepción. Y este es uno de los ejercicios que proponen, se llama Rubén, lo pueden encontrar entre las cuentas que sigo. Yo no sigo muchas cuentas, entonces es fácil de ver. Ahora no me acuerdo, yo lo conozco personalmente, es un fisioterapeuta español. Entonces, ¿qué pasa? Él habla de aumentar la propiocepción, que el cerebro pueda mantener el equilibrio basándose en lo que percibes con la planta del pie. Lo habitual es que el cerebro se basa en lo que para mantener el equilibrio, para saber cómo está tu postura, para orientarse en esto, en lo que percibes con los ojos. ¿Mm? Pero no es con lo que percibes con la planta del pie. Entonces, aumentar la percepción de la postura a través de otros canales como la planta del pie, pues está activando la propiocepción. Es muy, muy interesante, ¿sí? Aparte de que se activan músculos del pie, te das cuenta de cómo apoyas, que si abres mal los dedos, que si los cierras, es súper interesante el ejercicio. Y sí, eso se aumenta, porque ahora a mí ya no me cuesta trabajo. Antes era, pues o sea, no duraba ni un segundo y me estaba tambaleando. ¿Qué pasó con el cerebro se confundió, ¿no? ¿Cómo hago para que se mantenga el equilibrio? No sé cómo, no tengo información, decía el cerebro, no estaba entrenado para percibir mi propia postura, sino a través del canal de los ojos. Ahora lo puede hacer a través de los pies. Entonces todo esto pues también está ayudando a crecer la propiocepción. También hay algo que llaman interocepción y es cómo están los órganos internos del cuerpo. Esa parte también es muy interesante. ¿Qué está pasando dentro del cuerpo? A veces ni nos damos cuenta por estar tan enfocados en lo de afuera, ¿no? Claro, no es tan fácil decir, ay, bueno, ¿qué le está pasando al páncreas? No, pues ni idea. Sí, pero sí hay ciertas señales, el cuerpo susurra ciertas señales que nos pueden ir conectando más con algunos órganos y además a mí me gusta mucho el concepto de, también lo toca la doctora Nazaret desde el punto de vista de la neurociencia, pero yo lo empecé a percibir más desde el amor por la vida y el respeto por este medio de comunicación que es el cuerpo. No desde el punto de vista de idolatrar al cuerpo, toda la atención en el cuerpo, no. Simplemente amor a la vida porque es un medio para estar en este mundo, para aprovechar más la experiencia de vida. Y también porque el bueno o mal uso del cuerpo el cuidado que le prestemos la atención, pues puede facilitar o no la experiencia mental y emocional en este mundo. Entonces iba a decir que, así, que ella lo llama la compasión por uno mismo, ser la dulzura con uno mismo, tratarse con dulzura, con compasión hacia uno mismo. Y yo lo he percibido con la comida como la amabilidad y el respeto
y también sí, como la gentileza con los órganos del cuerpo. Entonces, ¿cómo se va a sentir el páncreas? ¿Lo voy a tensionar o no con este alimento? Realmente el gluten del pan, del trigo convencional, está generando tensión en mi cuerpo o no. ¿Cómo lo puedo medir? ¿Cómo me doy cuenta? Eso se puede, uno mismo se puede dar cuenta, por supuesto, hay señales cuando algo es agresivo con el cuerpo. Entonces también estar pendiente. A veces solo nos damos cuenta de los órganos internos cuando nos duelen, cuando nos rasca algo, o el ojo arde, cosas así. Pero poco a poco vamos afinando un poco esa conexión con los órganos internos del cuerpo. ¿Qué más les puedo decir? Sí, como estar atentas a esas sensaciones, básicamente, estar atentas a las sensaciones. Bueno, ¿qué otro? Mira, este es otro experimento que me pareció súper impactante para recordar el tema de la postura y de la propiocepción. Y es el de la memoria. Resulta que estar parada así, o estar así, a estar así, afecta la memoria. Muchas personas, ¿cómo? ¿Por qué perderé la memoria? ¿Por qué no me funciona bien la memoria? Pues ya les voy a contar el experimento de la neurociencia documentado en revistas súper prestigiosas como la revista Science, la revista Nature. O sea, es algo muy, sí, muy estudiado y muy como soportado científicamente. A los participantes del experimento les pedían observar palabras o frases en un monitor de un computador que iban pasando así, 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 y tratar de memorizarlas. Listo. Pero un grupo de participantes tenían el computador un poquito más elevado del punto de la visión, entonces ellos quedaban así, bien rectos, bien, o sea, como muy cómodo, y otros tenían el computador en el piso, tenían que observar desde un asiento, entonces la postura pues quedaba encorvada para poder ver, pues tenían que agacharse un poquito así, ¿sí? Y los otros sí estaban en una buena postura, viendo hacia el frente. Luego comprobaron que los participantes que estaban encorvados mientras veían las frases, recordaban menos frases y además de eso, las que recordaban eran las de contenido pesimista, triste y negativo. Y los otros participantes, al contrario, recordaban las frases más positivas. Entonces, en palabras de la doctora Nazaret, es cómo es que mis hombros influyen en mi memoria, si están así o si están así. Uno podría decir, bueno, pero es la incomodidad que distrae. Ok, pues sí, puede ser, pero en la vida cotidiana, como hay más experimentos, podemos observar. Qué interesante cuando si estamos enseñando a los niños o explicándole algo a alguien, o ustedes ahora que me están escuchando, observen cómo están sentados y podrán recordar más según estos experimentos las cosas que más les sirvan si están en mejor postura que si no. Muy, muy, muy gráfico esto. Y luego hicieron otro que es de la expresión facial. Este también me impactó un montón, un montón. Además que tiene que ver con la parte de la vanidad, de siento yo, eso ya es como algo que me llega como extra a las investigaciones. Y es que a veces hemos tomado unas costumbres por imitación desde que somos niños que alteran nuestra expresión facial y que además están estresando nuestro cuerpo. Voy a explicarlo. La parte facial. Resulta que la cara tiene una gran representación dentro del cerebro. Hay zonas del cuerpo con las que el cerebro tiene más áreas que cubren esas zonas. ¿Por qué? Porque las usamos más. También la cultura, cosas así. Han encontrado que la cara y las manos son las que más representación tienen, pero eso puede cambiar. Si una persona empieza a utilizar más el brazo, a ser más consciente de su brazo, por ejemplo en la danza, de su cadera, entonces el área del cerebro
que está representada, que está representando la cadera y sus movimientos la facilidad para coordinar y cosas así, pues aumenta dentro del cerebro. Ella decía, por ejemplo, que en los cerebros de los italianos, las manos ocupan mucho más espacio en el cerebro en representación neuronal que en el cerebro de los alemanes, que en el cerebro de los alemanes las manos ocupan menos espacio dentro de la representación neuronal promedio. ¿Por qué? Porque los italianos usan más las manos para expresarse en su lenguaje corporal, ¿sí? Entonces, esta parte pues hay que entenderla, pero la cara es muy importante también en relación a que el cerebro se da cuenta cómo está la cara y eso influye también en procesos de la memoria y de cómo percibimos e interpretamos el mundo, la forma como tengamos nuestra expresión facial. ¿Y cuántas veces nos damos cuenta? ¿Cuántas? Estoy frunciendo el ceño, yo ahora a veces me veo en los videos y me di cuenta que estoy tratando de quitármelo, un tic, y si cuando trato de recordar algo, decir, a ver, será así, esta palabra, frunzo el ceño, como, como si eso tuviera que ser con esfuerzo, ¿no? Pues simplemente puede uno recordar, es como una maña que tomé, seguramente por imitación. Entonces, sí, porque uno adopta también como posturas corporales desde niño, de lo que ven en el medio, ¿no? Padres, profesores, amigos, así. Entonces, sin darme cuenta, yo me empecé a dar cuenta fue viéndome, que fruncía el ceño sin ninguna necesidad. ¿Cuál es este experimento? Que me hizo también ayudar a tratar de quitarme ese hábito. Y es precisamente que pusieron a los participantes a percibir unas caricaturas, unos dibujitos y unos chistes. A unos participantes les pidieron que o fruncieran el ceño mientras veían los chistes o ponían algo como un esfero, es que ya puso como unas gráficas en un video, pero no sé si lo entendí bien, como un esfero que simulaba que el ceño estaba así, serio, así como muy tenso, ¿sí? Un esfero y ponían la foto del participante con un esfero acá o le decían al participante que se pusiera el esfero acá como para decirle al cerebro que el ceño estaba muy serio, el ceño de la expresión de la cara. Y a otros le ponían el esfero así, como simulando una sonrisa, como así, que se pusiera un esfero así o que sonrieran, no sé cuál de las dos, pero hablaban del esfero, entonces me imagino que era más porque la gente no se va a quedar así fácilmente, ¿no? Entonces seguramente usaban el esfero para facilitar la precisión del experimento o quedarse uno con el ceño apretado mucho tiempo, pues tampoco aguanta. Entonces les ponían así como el esfero para recordar que el ceño estaba fruncido. Pues resulta que luego midieron la percepción de lo que es gracioso y de lo que no es, según cada grupo. Para el grupo que tenía el esfero así, o sea, la representación de solo de estar con una expresión facial sonriente, el grupo que tenía el esfero así puntuó como graciosos muchos más de los de las caricaturas, con puntajes más altos de los que en promedio pues ellos antes habían asignado a qué tan chistoso es esto, los científicos del experimento. Entonces, mejor dicho, todo les pareció más chistoso a ellos y se disfrutaron más los chistes ay, voy a estornudar otra vez, qué pena. Ya. Entonces, voy a tomar agüita. Y el grupo que estaba con el ceño fruncido, al revés, súper lo contrario, o sea, se notaba el cambio y lo interesante es solo por la expresión facial, porque eran personas que antes pues ellos ya habían medido que tenían rasgos de personalidad similares frente a lo que es gracioso, a lo que no es gracioso. No, lo que decían en la conclusión del experimento, medido con rigor científico, como ya mencioné, es que la expresión de la cara está cambiando la forma como percibimos el mundo, como
cómo interpretamos algo, o sea, impresionante. Entonces, es observar cómo está nuestra cara. Yo recuerdo que cuando empecé a ser alumna de danza árabe, sin darme cuenta yo tendía a bajar el mentón, yo era penosa de mi cuerpo, de expresarme, los pasos de baile y todo, esa era pues como mi característica cuando empecé. No me tenía mucha confianza en mi lenguaje corporal. Entonces, había una profesora que con frecuencia me pasaba por mi lado y no me corregía el paso de baile, sino me levantaba el mentón. Hasta que ya de tanto verme en el espejo yo misma y practicar aprendí a mantener el mentón. Y decía, pero ¿por qué lo bajo? Es pena, el cuerpo está expresando algo, tengo vergüenza, tengo inseguridad, es pena. Entonces, eh, esto de la expresión facial, aunque esto es más como la sonrisa, influye mucho, influye mucho. Parece, según explican estos científicos, solo con sonreír un poco. Por eso dicen que cuando uno está en una adversidad, en un drama, trate de verle el lado divertido un poquito aunque sea, ¿no? Yo sé que a veces no es fácil, pero hay personas que hacen broma de todo, ¿no? Hasta de las tragedias. Yo creo que eso es una virtud. Sacarle humor a las cosas que otros podrían, pues, con las que otros podrían sentir mucha angustia, aprovechar y tener un poco de humor ante lo que ya ha ocurrido, ¿no? Sí, por supuesto, esto no implica que uno sea como infantil, inmaduro, irresponsable, no en un mal sentido, no. Pero sí es algo de ser niños de nuevo. Los niños se ríen más fácilmente que los adultos de todo les da risa. Y, y a veces, pues, incluso pienso yo que es más productivo, porque cuando eres capaz de reírte de algo que puede ser una adversidad, como que te caíste en la calle, cualquier cosa, y le sacas la risa como con tu lado infantil, incluso se te ocurren más soluciones. Se quita los neurotransmisores de dolor, se neutralizan porque hay endorfinas con la risa, entonces baja la sensación de dolor, es productivo, sin quitar por supuesto que somos responsables, que en momentos en que el adulto, el serio, pues debe también tomar su papel, no es siempre estar así, pero, pero sonreír con más frecuencia, pues imagínense, puede ayudar puede cambiar muchas cosas en la forma como vemos la realidad. Observarnos, ¿no? Decir, porque no me permito que tanto me he sonreído hoy, de pronto no, una vez o nunca me he sonreído, hay personas que nunca se sonríen, ¿no? Que piensan que eso no va con ellas. Como un ejercicio práctico puede ser algo sencillo, como practicar y decir, bueno, voy a sonreír aunque no tenga un motivo, a ver qué pasa, a ver qué siento, ¿sí? Voy a sonreír un poco. Entonces, y así, voy a cerrar los ojos y sonrío, a ver cómo se siente mi cuerpo cuando sonrío, qué ocurre dentro de mí. Bueno. Bueno, y aclaro algo, eso no quiere decir tapar emociones, que eso es otro tema muy diferente. O sea, ay, estás triste, sonríe y verás que se te quita. No, tampoco, porque pues no se trata de reprimir las emociones, si se reprimen después explotan por algún lado. Entonces, no se trata de eso. Cuando estés más en modo neutro, cuando hay que estar, cuando uno está triste, pues debe ser coherente con la tristeza y llorar y sentirla y pues transformarla y liberarla, tampoco quedarse con ella. Pero en momentos más neutros o si puedes hacerlo siendo consciente de una situación cualquiera que de pronto no siempre te reirías ahí o algo, tener una sonrisa o buscar algo de humor y creando como ese hábito de hacer bromas de algo, no sé, como de tener ese sentido del humor más despierto, pues puede ayudar mucho. Y yo tengo una teoría al respecto del cuidado, ya desde del cuidado del cuerpo y la vanidad, la voy a compartir, ¿no? Esto no lo he probado, es una teoría, pero la podemos ir todos experimentando, a ver si les suena o no les suena, de acuerdo a los resultados podemos medirlo, ¿no? A lo largo del tiempo, como la clínica de Harvard, a lo largo del tiempo. Yo siento que cuando la piel pierde
firmeza, cuando los músculos sí, que el colágeno y todo esto se desaparece, hay una relación con la sonrisa. Esto solamente leyendo el lenguaje corporal de las personas, que me ha llegado como esa sensación. Cuando los músculos en la cara empiezan a perder firmeza y todo esto, normalmente la expresión de la persona está muy seria. Cuando la persona se ríe, se levantan los músculos, ¿sí? Se levantan. Entonces, si uno todo el tiempo está, no, súper bravo todo el tiempo, así como, o pesimista, o siente que no hay como no tiene la fuerza, el sustento, está así como achantado, pues claro, sabes, como que, como decaído el ánimo, pues eso también se expresa en los músculos, en el cuerpo. Entonces, otro motivo también más para, para ejercitar la expresión facial más consciente, más consciente. Por supuesto, hay dificultades y todo, pero eso no quita que no pueda buscarle ese lado, ¿no? Y no tomarse las cosas tan graves. Y verán que también todo funciona mejor, como ya lo mencioné. Cuando se adquiere es como yo pienso que eso se va desarrollando, es como un don. Yo tengo un amigo que desde que lo conozco tiene ese don de la comunicación, de ser muy divertido. Entonces, en cualquier situación siempre sale el comentario divertido que nos hace reír a todos. Sí, aún en situaciones difíciles. Y es muy prudente también, no es que nadie se siente mal con sus comentarios, no, es prudente, pero tiene el don del humor. Y uno lo agradece mucho porque alivia la tensión, la carga de los ambientes, y uno siente también que se relaja cuando hay situaciones difíciles, cuando se puede reír un poquito, ¿sí? Al margen de lo que está pasando. Pues se puede desarrollar, creo yo. Bueno, entonces, ¿qué más? Y entre otras, ya que hablé al principio de los símbolos psicosomáticos, voy a decir algo más respaldando la teoría que les decía de lo del los tejidos sostén o el colágeno y todo eso relacionado con la actitud interior y la expresión facial. Y es que los tejidos sostén, que necesitan el colágeno, están muy relacionados con el principio, la parte ya más simbólica, digamos, de cómo es adentro, es afuera. El principio del sustento, de tener apoyo, de estar protegidos, de tener alguien con quien cuento, que me apoya, que me cubre, que me ayuda a despejar el camino, una fuerza superior, como cada uno lo quiera sentir, o la madre tierra que nos sustenta. Entonces, en las culturas donde hay más conexión con el sostén de la tierra, como la cultura africana, por ejemplo, los tejidos sostén de piel, de dientes, aquí en las encías, pues hay un tejido sostén de los dientes, son muy fuertes en la raza negra. Hay mucha fuerza en la piel, más que en las razas más blancas, ¿no? Y podría estar relacionado, no digo que lo esté, pero me llama la atención porque son culturas que ancestralmente están más conectados con el sostén, con la tierra. Claro, hay unos temas genéticos también, pero bueno, la epigenética dice que se pueden activar y desactivar genes, que se pueden regenerar. No a toda la gente de la familia se le activa el mismo gen, entonces podemos transformar nuestra genética según la ciencia de la epigenética. Entonces es muy relativo. Pero sí siento que en la medida en que uno se siente sostenido por una fuerza, protegido, no va a tener esa sensación interior de estar vencido, de impotencia, que yo la asocio mucho con esa expresión del cuerpo cuando los músculos pierden toda la fuerza, ¿no? No se sostienen, nadie me sostiene, pero es que yo afuera no siento que pueda confiar en una fuerza que me sostiene, entonces eso lo reflejo también en mi cuerpo.
Y eso es una experiencia muy personal, de esto he ido hablando en otros lives, espiritual directa, no hablo de religión como tal, pero sí de verificar cada uno en su corazón, que hay una fuerza que nos está asistiendo siempre. Y, y que en ese sentido lo que podría ser un peligro, esa sensación de estar en peligro, de que algo malo va a pasar, em, de las probabilidades de eventos malos en nuestra vida, cosas así, eso va bajando, esa sensación. Y, y empezamos a reconocer que es la voz del ego, diciéndonos peligro, diciéndonos estamos solos frente a esto, nos puede pasar algo malo, a quitar esa voz y decir no voy a creer en esto, ahora voy a confiar en una fuerza maravillosa, amorosa, que me va a conducir por caminos donde no voy a experimentar ni la impotencia, ni el peligro, ni sentirme débil, ni desprotegido. Empiezas a contar con esa fuerza que realmente está ahí para ti, pero es una experiencia que llega a tu corazón, poco a poco la vas notando y la vas sobre todo comprobando, la vas comprobando, que existe una guía divina, con pequeñas señales que cada uno va a ir interpretando como hechas a la medida para la persona, experiencias, pero sí empezar a cuestionar esa sensación de estar en un mundo donde hay muchos peligros, amenazas, que algo malo nos puede pasar, irnos quitándola por la sensación de estar sostenidos, apoyados, protegidos, y que en ese estado, abrir la mente a ese estado y a esa conciencia, no, miren, nada puede, o sea, eh, pueden estar en medio de ver afuera caos o energías pesadas o envidias, lo que sea afuera, y nada puede perturbar o influir. Incluso en la física cuántica hay un concepto que se llama el efecto Meissner, si recuerdo bien el nombre, que dice que a un sistema que está completamente ordenado, ninguna fuerza externa lo puede desordenar. Tiene que ver con eso también. Y el orden es una representación, un concepto que representa el, el orden, la paz, el reino de los cielos, el campo unificado también de la fuerza, ¿no? que organiza todo. Cuando estamos conectados con esa fuerza, sabemos que está ahí, que nos apoya, que es amorosa además. No es para tener miedo, ni nada, es muy cercana. Nos convertimos en un sistema tan ordenado que afuera no, por más que a otras personas les podamos observar que sí, les pasan cosas desagradables y todo, como que experimentan situaciones así de peligro, impotencia, no, ya no, eso no ocurre para nosotros. Entonces puede sonar extraño, pero pasa. Ay, okay. 3 veces en el live. Nunca me ha pasado el mismo live 3 veces. Entonces, dicen que los estornudos son liberación de tensión. Y como, o que uno acá en cuenta de algo. Algo cambia dentro de la fisiología, que no tengo gripa ni nada, ni tengo alergia, no he estornudado. Es curioso. Y es bueno que puedan ocurrir, porque es como que el cuerpo algo se despeja, no está reflejando algo. Bueno, entonces, ¿qué más? Importante, ¿qué más iba a decir de esto? A ver, ¿qué más? Bueno, aquí tengo algo para compartir, es que hay que diferenciar una sensación física de miedo de una información nueva que el cuerpo me está dando. A ver, cuando tenemos miedo, es normal, somos humanos, si tenemos miedo, podemos sentir mariposas en el estómago, esa sensación de aquí como algún vacío, algo así. Esa no es propiamente una señal de que algo sea malo o bueno en una decisión, sino que
No, nos está hablando desde que tenemos miedo. Es como una forma en que el cuerpo expresa, está mostrándonos, nos está ayudando a percibir que algo está pasando dentro de nosotros, que tenemos miedo de una situación, ¿sí? O a veces cuando tenemos tristeza porque algo está pasando y no nos gusta, tenemos alguna desilusión frente a algo que ocurre o algo que alguien hizo o dijo, empezamos a sentir el corazón como oprimido, algo así, y eso ya es una forma en que el cuerpo expresa una emoción que se está creando dentro de nosotros, ¿sí? Acompaña esa sensación a la emoción, entonces hay que entender eso. Lo que pasa es que en los eventos que yo mencioné al principio, de señales, como cuando me paré al lado de una persona y sentí un poco de dificultad para respirar, que fue desagradable, yo no tenía miedo de esa persona ni nada, era neutra, o sea, era una persona neutra para mí en ese momento, o sea, alguien que me había saludado 2 veces, hola, ¿qué tal? Ya. Entonces sí era raro que mi cuerpo se expresara así, no era una señal de una emoción que yo misma estuviera dentro de mí. Pero también esto que acabo de decir ayuda para conectar más con las emociones, observar el cuerpo, porque el cuerpo también nos comunica estados emocionales que deben ser liberados, darnos cuenta de esos estados emocionales, eh, que ya no son señales de algo de afuera para tomar decisiones, sino vienen, es información de lo que pasa en nuestro mundo emocional. El otro día, por ejemplo, me dolía el estómago y yo decía, pero qué raro, o sea, el estómago, no es normal que me duele el estómago. Lo, creo que puede estar asociado con un pan como mucho pan con gluten convencional. No lo hice yo, sino yo no compro trigo convencional, lo compré hecho. Y estaba rico y se me fue la mano y lo comí a la hora que no era, puede ser, pero a la vez también me di cuenta, como todo es sincrónico en el universo, ¿no? Que estaba teniendo unos recuerdos, como porque el dolor de estómago era más, me pasó como 2 noches, cuando estaba más quieta como para dormirme, de repente sentía dolor de estómago. Y empecé a observar que era cuando empezaba a pensar en unos recuerdos en particular, venían a mi mente unos recuerdos de situaciones que ya fueron hace rato, pero como que me mostraban que yo todavía tenía una carga emocional con esas situaciones y me dolía el estómago, o sea, no mucho, pero me dolía. Y cuando dije, es esto, voy a liberar estas emociones, voy a pedir ayuda a Jesús, a los seres de especial devoción para liberar las emociones, pedí la ayuda y voy a soltar esto ya, como quitarme esa carga emocional. Y fue impresionante porque apenas iba haciendo la práctica, en otros lives se explica un poco más cómo hacer esto para no salirme del tema. El dolor de estómago iba pasando. Y otra vez yo volví a otro recuerdo y otra vez se activaba el dolor de estómago. Súper, súper interesante. Mm, súper interesante. Pero en ese caso el cuerpo estaba aumentando la percepción de lo que ocurría dentro de mi inconsciente porque yo no me había dado cuenta que todavía esos eventos representaban una carga emocional para mí. El cuerpo me estaba ayudando a percibir más profundamente, eh, eso, sí. Y así, o sea, el cuerpo expresa muchas cosas. A veces, por ejemplo, ahora recuerdo algo que me pasó hace poco muy bonito. Estaba haciendo una meditación y de repente vi, o sea, tú tenías los ojos cerrados. En mi vista interior percibí una luz, era de esta altura y fue como un flash así. Y tenía una forma extraña, como de platillo volador, así. Fue raro porque yo no estaba pensando en nada de eso. Yo solo practico una meditación que es con un sonido. Eso también he hablado hay muchas formas de meditar, ¿no? Cada uno encuentra pues la que más le va. Pero esto es algo neutro, ¿no? Es un sonido sin significado y la mente se va quietando. Y simplemente ya llega un momento en el que apareció la luz. Y ya en otras ocasiones me aparecen flashes de luz, a veces, no siempre pasa. Esto no es algo que uno presiona para que pase o algo así, no. Pero noto que aparecen estas luces cuando mi cerebro entra en ondas alfa. Es lo que noto cuando empiezo a estar, ay, qué relax, como que se carga de energía el cerebro, me libero, aparecen esas luces como una señal de mi cuerpo también, del cerebro, de que entró en ondas
alfa, solo que esta vez fue como no era un flash, sino era así como a lo largo. No tengo ni idea qué área se activó o qué, porque esa forma como tan especial, no sé, pero seguramente tiene alguna explicación. Si la necesito conocer, pues aparecerá la información. Bueno, y por último, este es otro experimento que quiero compartir pues, para hacer conciencia de cómo el cuerpo nos habla y de la también un experimento de la neurociencia, y es cuando le ponían a los participantes grabados con cámara a darle la mano a otra persona. Si la otra persona era un hombre, o sea, yo soy mujer y le doy la mano a un hombre, supongamos que yo le doy la mano derecha, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Tal. Empezaron a observar que automáticamente, luego de darle la mano, inhalo y me llevo la mano izquierda a la nariz, así, rápido, así, inconsciente. Pero entonces, pues, lo empezaron a ver en mucha gente, no solo en mí. O sea, yo no estaba en el experimento, no es un ejemplo que estoy dando si yo estuviera ahí. Pero en muchas mujeres pasó esto, en el caso de mujeres y hombres. Entonces, la mano contraria que daban al hombre, se la llevaban a la nariz, y inhalaban un poquito, como así, como rápido, y bajaban la mano. Y luego, como vieron que era algo recurrente, le preguntaron a las personas, ¿usted por qué se lleva la mano contraria a la nariz? Y además inhala primero, ¿no? Y no, ni idea, yo hice eso, sí, mire, acá la grabamos, usted hizo eso, usted y muchas, las demás del experimento. Esos experimentos son hechos con miles de personas, ¿no? Para que sean válidos por revistas científicas y que sean realmente representativos, ¿no? Para dar conclusiones de neurociencia. No es como a 2 personas, no, a muchísimos. Y tienen pruebas estadísticas y muchas cosas de rigor científico. El caso es que así encontraron. Entonces, ¿qué detectaron luego en el cerebro? Porque iban midiendo los parámetros del cerebro de las personas y qué áreas se activan y los tenían conectados como con electrodos, cosas así. Que cuando es alguien del sexo opuesto, una manera inconsciente en que se activa el instinto es que con la mano puesta, tú mides, tu cerebro o tu cuerpo quiere medir si te gustó o no la persona, qué tanto te atrae o no te atrae la persona. Saben que en el instinto animal, las especies, por el olor, ¿sí? ahí se conectan con la atracción también, ¿no? O sea, el olfato es muy importante. Entonces, la mano puesta, ¿por qué? Porque lo que quieres saber es cómo reaccionó tu cuerpo. No, si usaras la misma mano, pues estarías con el olor de la otra persona. No, quieres saber es después de darle la mano a la persona, cómo reaccionó tu cuerpo. Pero es algo automático, algo del inconsciente. Y por eso es que luego el cuerpo también puede tener más información más allá de la lógica de la mente racional, de haberse dado cuenta si le gusta o no le gusta a una persona. A veces uno no se ha dado cuenta racionalmente y si le atrajo o no le atrajo a una persona, pero el cuerpo ya lo sabe. A veces solo por una respiración. Ahora, hicieron el mismo experimento, pero ahora entre 2 personas del mismo sexo. Entonces yo me encuentro con otra mujer y le doy la mano a la persona. Hola, ¿qué tal? Le daban la mano a la persona. Lo raro es que ahora la mano que me llevó a la nariz ya no es la otra mano, sino la misma mano que ella me dio a mí, la misma mano que yo le di a ella. ¿Sí? Entonces le doy la mano y luego inhalo, la misma mano. Esto es totalmente inconsciente, automático, y es muy sorprendente porque pues que todo el mundo reaccione así, es como que hay un código del instinto grabado en todos los seres humanos, ¿no? Tenemos ciertos códigos del cuerpo, porque no es algo programado. Si es mujer, me llevo la misma mano a la nariz, según las cámaras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en el cerebro de las personas? Lo que dicen los neurocientíficos, no sé, es lo que dicen, yo estoy transmitiendo lo que ellos dicen en sus experimentos. Es que, pero suena lógico, es que cuando es de la persona es otra mujer, en general, digamos, si no, pues estamos hablando en casos generales, ¿no? Habrá otras situaciones, por supuesto, porque no siempre es la polaridad masculino, hombre, mujer, ¿no? Pero supongamos en casos en los que ellos midieran. Entonces, si estamos midiendo
con otra mujer, ya el interés del inconsciente del cuerpo no es saber si me gusta o no, sino qué más puedo saber de esa persona. ¿Qué otra información, que ya no es en ese sentido el interés del instinto de la atracción, sino es qué otra información puedo percibir de ella? ¿Qué más puedo saber de esta persona? ¿Será confiable o no? Para contarle algo, para hacerme más amiga de la persona. Entonces, esa es la prioridad, y por eso me llevo la misma mano, porque aquí hay información del olor de la persona, de que le da información a mi cuerpo. ¿Mm? Entonces, bueno, eso me pareció también muy interesante. ¿Qué información puedo obtener del otro? ¿Qué más? Bueno, y por último, ya ahora sí ya termino porque ya creo que ya cubrí todo esto. Sí. Es que otros experimentos encontraron que la postura afecta también el sistema endocrino. Mírenlo, miren esto, o sea, la testosterona, el cortisol y que las hormonas del cuerpo se afectan con la forma como nos paramos. Entonces los experimentos eran alguien así, acostado, alguien con las piernas en la mesa, todo esto, e iban midiendo este tipo de hormonas de más actividad, de menos actividad. La forma como nos paramos, por ejemplo. Si queremos ser más femeninas o con tener más fuerza, liderazgo, energía más masculina, siendo mujer o hombres, porque da lo mismo, todos, en ese sentido todos tenemos de las dos energías. Pero debemos tener en equilibrio y pues sentirnos cómodos también con nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, porque hay demasiados extremos, ¿no? Las mujeres nos hemos vuelto en extremo masculinas y los hombres también. Ahora hablan de los princesos como en extremo femeninos con actitudes. No estoy hablando de preferencias sexuales, no, sino de actitudes. En cuanto al yin yang, como mencioné al principio del live, del dar y el recibir, ese tipo de energía. Cuando una mujer da demasiado, está en masculino. Ahorita mi voz está en masculino y sus oídos están en femenino. O sea, en yin y en yang o en femenino masculino son palabras X que escogí o que se pueden ver en este contexto, que no es el que se usa siempre, pero pues lo digo para aclarar. Las estoy contextualizando en el sentido de la dinámica de dar y recibir. En este momento mi voz, mi garganta está en masculino. Siempre que uno enseña está en masculino porque está dando un sonido, un conocimiento. Y el oído de quien escucha, sea hombre o mujer, está en femenino porque está recibiendo. Lo mismo pasa con la vagina, con el pene del hombre, lo mismo. Entonces, dar, recibir. Entonces, para que haya una creación, en este caso de conocimiento, debe haber quién da, quién recibe. Y esto no tiene que ver con el sexo de la persona, sino con como en qué energía está. El tema es que a veces nos volvemos siempre en masculino, siempre dando conocimiento, atención, dando cosas para otros o dando órdenes también. Entonces eso muy en masculino. ¿Y dónde está mi lado femenino? Quisiera expresarlo, sentirme más femenina, me hace falta. Entonces, pues eso, desde la postura también se puede trabajar. Lo mismo para los hombres. Entonces, el hombre que siempre espera, si no da atención o siempre espera que la mujer sea quien lo llame, cosas así, pues está más en femenino. No digo que esté mal o bien que uno de los dos o los dos no, debería ser como más equilibrado, pero el punto es como que la energía fluya en cada persona y que no nos volvamos extremos solo en un lado, ¿no? Solo en recibir o solo en dar. Debe haber un equilibrio, debe haber un equilibrio para experimentar las dos energías. Y la postura, hay posturas muy masculinas, posturas de formas de pararnos, digo yo, incluso de caminar, así las mujeres estén usando tacones, cuando se pisa muy duro, cuando van muy rápido, ya es más masculino, más de fuerza, más de ponerla, sí, como ¿cómo sería eso? Como más la firmeza, el poder, y esta es más actitud más activa, más masculina. Bueno,
Entonces, eso también como para entender cómo funciona este tema de la postura. Y en esto, y ahora sí ya termino, ya me he despedido y sin más que, digo ya como 4 veces y no termino. He visto que, porque me preguntan mucho por el tema de las hormonas femeninas, la forma del cuerpo femenino también influye, tiene que ver con las hormonas. A veces pensamos que solo la gimnasia, ¿no? Y bueno, puede ayudar, pero esta forma curvita del cuerpo femenino tiene una razón de ser y el cuerpo masculino es más rectico, ¿sí? Resulta que está relacionado con las hormonas, con el equilibrio de las hormonas. Y cuando cultivamos más equilibrio en la energía femenina, nos expresamos más en esa energía, la trabajamos más, nos permitimos estar en un lugar más femenino. Eh, ¿Qué pasa? Que asimismo han encontrado que las hormonas relacionadas con lo femenino se equilibran. Ahí les dejo el dato. Entonces no es que mis hormonas no funcionan bien y solo desde lo externo y así tiene que ser o tengo tal hormona bajita. No, es que también se puede trabajar con la postura según la neurociencia o con la forma como expresamos esta energía femenina, que es pues como también lo habla la Universidad de Harvard, pues hablamos de mindfulness, ellos lo hablan espera, me acuerdo de la palabra, porque yo lo llamo PNL con el cuerpo, como lo trabajo en mis clases de danza, pero ahora descubrí que en la Universidad de Harvard tienen un concepto parecido y es bodyfulness, y es que a través del cuerpo también y de la postura corporal, de ciertos, uno juega con la mirada, con las manos, como lo he ido desarrollando yo en lo que enseño, al bailar y con el sonido, pues estás con tu cuerpo eh, trabajando la energía, en mi caso femenina, porque pues trabajo es danza para mujeres, danza oriental, es eso. Y eso genera equilibrio y cambios que uno puede notar claramente en el ciclo menstrual, en la forma como se expresa físicamente la energía femenina a nivel hormonal. Es medible y es muy interesante y cambia hasta la forma del cuerpo y no es porque hagamos muchos ejercicios, no, se acentúa como la parte femenina, la curvita, se acentúa más esa fisonomía porque estás trabajando desde dentro y con la ayuda del cuerpo también, en línea con la neurociencia, lo femenino. De hecho, la doctora Nazaret también tiene una línea de investigación, la doctora neurocientífica que mencionaba, de la conexión entre lo que hace la danza en el cerebro, como los efectos de la danza medida desde la neurociencia. Es súper interesante. No de la danza que estoy hablando de mujeres y esto, no, en general, cómo afecta el cerebro. Es muy, muy interesante la parte cognitiva. Bueno, entonces ahora sí vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta, saben, estoy para servirles. El tema del próximo live no lo sé. Siempre me va llegando así como la inspiración. 1 o 2 días antes lo anuncio y siempre quedan grabados. Y bueno, serán miércoles o jueves según la agenda. Creo que miércoles está funcionando bien. Vamos a ver si la semana entrante yo creo que también puedo el miércoles. Entre 7 y 8 más o menos. La hora se las anuncio también luego. Bueno, muchas gracias por la atención y una feliz noche. Que descansen mucho. Hasta luego, los quiero mucho.